Hoy te traigo una tarta espectacular, crujiente, cremosa y con un toque único. Si buscas sorprender a tus invitados, este postre lo tiene todo. Quédate porque no solo es fácil, es irresistible. Empezamos cortando los orejones de albaricoque en corte paisano, es decir, en cubos, en dados de aproximadamente medio centímetro de lado. Cuando los tenemos cortados, los ponemos en un bol y los reservamos aparte. En un cazo colocamos la leche, mucho mejor siempre entera. Le ponemos los aromáticos, es decir, la canela en rama y una cáscara de limón. Procurar siempre que la cáscara no tenga parte blanca, porque marca un poco. Entonces es mucho mejor con un pelador de patatas sacar la cáscara y la tiramos. Como os he dicho, lo ponemos al fuego y lo que vamos a dejar es que levante el hervor. Una vez levante el hervor, lo apagamos del fuego, lo tapamos con un plato y lo dejamos infusionar 10 minutitos. Mientras infusiona la leche, batimos en un bol las yemas con el azúcar, con la ayuda de unas abejas. Cuando empiece a blanquear, es decir, esta mezcla de azúcar y yemas, en lugar de tener un amarillo intenso, empieza a tener un amarillo pálido, es cuando tiramos la maicena. Y poco a poco vamos incorporándola con la ayuda de las varillas para que quede bien mezclada. Aquí lo veis, que poco a poco, esta vez a poca velocidad, para que todo quede una mezcla homogénea. Ahora desleímos el contenido de las yemas, azúcar, maicena con la leche. La leche la pasamos por un colador para que nos quede aparte tanto la canela como el limón. Mezclamos bien, que todo quede bien integrado, ¿vale? Que se disuelva absolutamente todo y vamos seguidamente a ponerlo en un cazo. Como hemos dicho, colocamos la leche mezcla en un cazo y a fuego muy suave vamos batiendo, no dejamos de batir nunca hasta que la crema espese. Lo podéis ver en la imagen. Una vez alcanzado la crema la textura, lo que añadimos son los albaricoques, los orejones de albaricoque que teníamos reservados en el bol. Y batimos bien para que se ablanden un poco con el calor de la crema. Así, a la hora de comerlos, nos quedan algo más tiernos. Tapamos la crema y la dejamos entibiar aparte, mientras hacemos el montaje de la tarta. Vamos a empezar con la tarta. Cogemos una placa de horno, le colocamos un silpat encima, un tapete silicona, cogemos un aro de 16 centímetros de diámetro y con mantequilla fundida y un pincel vamos pintando todo el interior, que nos quede bien engrasado. Apilamos 5 hojas de pasta filo, una encima de la otra, y las partimos por la mitad transversalmente. Vamos pintando hoja a hoja con la mantequilla fundida y espolvoreamos cada hoja ligeramente con azúcar glass. Las disponemos dentro del molde, como ahora vais a ver en la imagen, cruzándolas de una en una. Es decir, giramos, apretamos hacia los bordes y cruzamos.
tiene que sobresalir para luego se pueda doblar encima. Volvemos a pintar y hacemos la misma operación. Esta operación la realizamos un total de 8 veces, por lo que nos quedan 2 medias hojas en el tapete. En el aro colocamos, como os he dicho, 8 medias hojas. Ahora lo vais a ver. En la parte inferior derecha os dejo un esquema. El círculo es el aro y las líneas representan a los ángulos de las hojas. Es decir, las ponemos de tal manera que parece que tengan 8 ángulos. La pasta filo la podéis encontrar hoy en día en cualquier supermercado. Pero tenéis cuidado a la hora de manejarla porque es muy frágil. Se rompe mucho y sobre todo no se seque, porque si se seca se vuelve tan quebradiza que luego no hay manera de utilizarla. Una de las formas, por eso la pintamos con la mantequilla para darle elasticidad. Una vez ya tenemos forrado todo el molde, lo que vamos a hacer es rellenarlo con la crema. Vertemos toda la crema dentro y con la ayuda de una cucharita, de una espátula, de lo que os venga bien y sea cómodo, la vamos a alisar todo lo que podamos. Es decir, que nos quede bien lisa y apretando un poco para que quede todo el molde bien relleno y que apriete las hojas de pasta filo hacia el exterior. Nos habrán sobrado 2 hojas. Ahora lo que vamos a hacer una vez alisada la crema es pintar con mantequilla una de ellas. Y con esta pintada con mantequilla la ponemos con la mantequilla boca arriba y la cubrimos, es como si quisiéramos cubrir la parte de la crema. La ponemos encima de la crema por la parte de la mantequilla. Y ahora también la hundimos un poco, como si hiciera de tapa, y ahora le colocamos la otra media hoja encima. Al final, como veis, hemos colocado las 10 medias hojas. Espolvoreamos, como siempre, con un poco de azúcar glass y lo que vamos a hacer ahora es doblarlas todas hacia adentro como si quisiéramos formar un rosetón, un tipo flor. Simplemente no hay nada más que esto, solo doblándolas hacia adentro. Ellas solas se pondrán bien. Las apretáis un poco para que nos queden bien puestas y nos forma esta especie de cúpula. Y como último paso, antes de introducirla en el horno, también la volvemos a espolvorear con el azúcar glass, esta vez un pelín más abundante. Introducimos la tarta en el horno previamente calentado a 190 grados, con la bandeja en el medio durante 30 minutos. La retiramos del horno y la volvemos a espolvorear con azúcar glass. Nos queda un poco más bonita, pero siempre va bien, porque no es excesivamente dulce. Retiramos el aro y con la ayuda de un par de espátulas la colocamos en el plato, en la bandeja, donde os vaya bien servirla. La servimos con una jarra de caramelo líquido aparte y al cortar las porciones lo vertemos por encima, un poco de caramelo. Buen perfecto. Si quieres ver esta receta con todos los detalles paso a paso y poderla imprimir, visita nuestra web cocinaras.com. Te dejo el link en la descripción. Si te ha gustado la receta, dale a me gusta y piensa que con este postre tú también puedes ser un chef pastelero en casa.